Buenas noches. Retomemos nuestro estudio del capítulo 3 de Éxodo. Vamos por favor a Éxodo 3:14. Éxodo 3:14 dice: Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: Yo soy, me ha enviado a ustedes. El nombre del tema es el gran Yo soy. Y es el nombre con el que es el nombre que Dios dice de sí mismo. Es decir, Moisés le pregunta cuál es su nombre y Dios contesta esto. Entonces el miércoles antepasado, porque la tormenta Fernand nos persuadió de no venir a congregarnos el miércoles pasado por nuestra seguridad, así que no hubo tema, pero en esta semana retomamos lo que dejamos la clase pasada. En la clase pasada vimos hasta el versículo 12. Hoy vamos a terminar este capítulo. Y lo que habíamos visto es que, Dios había traído a Moisés por medio de una zarza en llamas que no se consumía. Moisés, de su curiosidad, va a verla, y cuando va a verla, algo en la llama le habla, ¿verdad? Y resulta que es Dios, y le revela a Moisés que es Dios, y le dice que ha decidido librarlos del poder de los egipcios y que lo va a mandar a él, ¿verdad? Entonces vamos a recordar eso en Éxodo 3, 4 al 10. Dice: Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Entonces, todo esto lo analizamos con detalle, ¿verdad? En la última clase. Así que vamos a enfocarnos hoy en ver lo que está pasando con Moisés y lo que Dios dice de sí mismo, porque la simple lectura parecía que no está pasando mucho, pero en realidad hay mucha información en el resto del capítulo. Así que entre los puntos claves que vimos es que Moisés no es el mismo de antes, ¿verdad? Moisés estaba dispuesto a sacar a los israelitas, a los hebreos de Egipto, pero no le funcionó, ¿verdad? Después se va a Madián, pasan 40 años y Dios le dice que vaya. Y en el versículo 11 dice: Pero Moisés le dijo a Dios: ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Es decir, la confianza que Moisés tenía en sí mismo 40 años atrás ya no la tiene, ¿verdad? El hecho de que no la tenga no era una mala señal, sino una buena señal, ¿verdad? Porque ya no confía en que él tenga la capacidad. Así que si Dios lo manda y algo sucede, Moisés tendría perfectamente claro que no es él, sino Dios. Y también alcanzamos a ver el último tema, que este tipo de paradojas son comunes en las cosas de Dios. Si estás confiando en ti, no vas a poder, pero si no confías en ti, sí vas a poder. El mundo nos dice al revés, que si confías en ti vas a lograr lo que tú quieras. La Biblia dice: no, si confías en ti no vas a poder. Necesitas confiar en Dios. El que es fuerte es débil y el que es débil es fuerte, ¿verdad? El que está buscando agradar a Dios por sus propias fuerzas lo desagrada. El que reconoce que no tiene nada para agradarlo le agrada a Dios. Entonces todas estas paradojas, que a veces son difíciles de comprender, las encontramos sobre todo aquí en el caso de Moisés. ¿Quién soy yo para ir? Indica que está listo para servir, ¿verdad? Ahora, Dios le informa que no estará solo. Dice en el versículo 12: Yo estaré contigo, le respondió Dios. Yo te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Entonces le dice: no te preocupes, yo estaré contigo. Y eso debiera ser más que suficiente, ¿verdad? El problema es que Moisés no conoce a Dios. Fíjate bien, el autor de los Hebreos y también Esteban
Ya nos había dicho que Moisés tenía fe, ¿verdad? Moisés había sido persuadido por Dios. Es posible tener fe en Dios, confiar en Dios y al mismo tiempo no conocerlo. Vimos que a Abraham le fue contada su fe por justicia, pero no conocía a Dios. Lo mismo le pasó a Jacob, lo mismo le pasó a José. Entonces tenemos otra vez el caso. Moisés sabe quién es Dios, Moisés tenía fe en Dios, pero no sabe cómo es Dios. Y ese es un proceso que todo cristiano va a experimentar. Recién nacido de nuevo, confías en Dios, ¿verdad? Sabes que te cambió, pero no lo conoces. Tiene que haber un proceso por el cual lo conoces. Entonces cuando le dice, yo estaré contigo, para cualquiera que conozca a Dios, eso debería ser más que suficiente, ¿verdad? De hecho, vamos a ver más adelante que Moisés, cuando Dios le dice que se vayan solos, que Dios ya no los va a acompañar, cuando ya sacó a todos los israelitas, Moisés le dice, no vamos si tú no vas con nosotros. De manera que va a comprender lo que significa que Dios esté contigo. Pero en este punto no lo comprende, ¿verdad? Entonces le dice, te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Es decir, ahí donde Moisés vio la zarza, le está diciendo a Dios, aquí van a venir todos y aquí me van a adorar. Pero es una señal a largo plazo, ¿verdad? Él va a ver confirmada esa señal después de que haya sacado a todos los israelitas. Entonces, no sé yo, pero si yo no conozco a Dios y me pongo en los zapatos de Moisés, pues para mí no significa nada que me diga, esta es la señal, van a llegar todos aquí. Pues sí, tal vez, ¿verdad? Pero mi problema, si me pongo en los zapatos de Moisés, el problema es que él ya lo intentó y no funcionó, ¿verdad? Él ya se había acercado a los israelitas, mató a un egipcio por defender a un israelita y no le funcionó. Así que fíjate bien, Dios le dice, las señales que van a venir aquí, yo voy contigo. Ahora, Dios le está diciendo a Moisés que los va a librar por medio de él, ¿verdad? Bueno, Moisés ¿habrá olvidado completamente lo que le pasó 40 años atrás? ¿O tendría fresco en la memoria lo que pasó 40 años atrás? Porque por lo que nos dice Hechos 7:25, dice, Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Esto indica que Moisés, 40 años atrás, de cuando está hablando con Dios en la zarza ardiente, ya había confiado en que Dios le iba a usar para liberar a los israelitas, ¿verdad? Es decir, Moisés no lo intentó confiando solamente en sí mismo, es decir, tenía la idea de que Dios lo iba a usar. El problema es que estaba confiando en que Dios usaría sus habilidades para hacerlo, ¿verdad? No que usaría sus debilidades. Eso es lo que aprendió Pablo, cuando dice que le rogó a Dios que le quitara el aguijón en la carne. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y dice Pablo, por eso me glorío en mis debilidades. Moisés no lo ha comprendido. Moisés confiaba que Dios lo usaría por quién era Moisés, por todo lo que sabía y por todo lo que podía hacer. Dios le quita toda esa confianza enviándolo a Madián y luego le dice, ahora ve. Pero el conflicto está en que, pues ya lo intenté, ¿verdad? Si cuando me sentía seguro, si cuando era príncipe de Egipto, no me hicieron caso, ahora, ¿por qué me harían caso, verdad? Ahora, ¿qué fue lo que le pasó? Éxodo 2:13-14. Al día siguiente volvió a salir y al ver que 2 hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel, ¿acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó, ya se supo lo que hice, y por eso huyó a Madián. Entonces imagínate que Dios le dice, ve con los israelitas que yo te envío. Así, no, pues, no funciona, ya lo intenté, no funciona. Y esto debe hacernos recordar lo que pasó con los discípulos que habían estado tratando de pescar toda la noche, no pescaron nada, y al amanecer le dicen a Jesús que no ha pescado nada y se vayan y tiren la red. Dice Jesús, pero ya estuvimos toda la noche y no pescamos nada. Vayan y tiran la red. Ahí es lo que se llama la pesca milagrosa. Entonces, fíjate bien, cuando los pescadores están confiando en sus habilidades para atrapar peces y no atrapan nada, y Jesús les dice, vayan y echen la red, dicen, no funciona. Ya lo intentamos y no funcionó. Pero cuando echaron la red, pescaron tantos peces que la barca se hundía. Las redes estaban por romperse. ¿Cuál fue la diferencia?
No la estrategia, no es el haber echado la red, ni cómo le echaron, ni dónde le echaron, sino que Dios dijo que lo hicieran. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Moisés? La diferencia aquí es que yo voy contigo. Yo te estoy enviando. Y es lo que vimos cuando estudiamos el tema de que Moisés huía. Tú puedes proponerte hacer muchas cosas, pero si Dios no está contigo, si no es Dios quien te mandó a hacerlo, no va a funcionar, porque lo haces en tus propias fuerzas. Si las cosas van a funcionar es porque Dios lo hace. Entonces, Moisés no ha aprendido lo que aprendieron los discípulos, Moisés no ha aprendido lo que aprendió Pablo, Moisés apenas está lidiando, tratando, hablando con Dios por primera vez en toda su vida, que se estima son 80 años. Entonces, versículo 13, dice Éxodo 3:13, pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Ahora fíjate, Dios le dijo a Moisés, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, te envía, ¿verdad? Y dice Moisés, bueno, supongamos que voy, ¿verdad? ¿Qué les voy a decir cuando me pregunten, ¿y cómo se llama ese Dios? Ahora, ¿por qué preguntarían eso? No sé si te has puesto a pensar, ¿verdad? ¿Y por qué le preocupa a Moisés eso? Fíjate bien. Moisés dice, ¿qué les voy a decir si me dicen cómo se llama? Bueno, ¿no había información ya sobre cómo Dios se refería a sí mismo? O sea, ¿era un dato desconocido para Moisés o no? Por ejemplo, Génesis 15:7. Reina Valera 60, por favor. Dios está hablando con Abraham, dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darle a heredar esta tierra. Entonces, ¿había información de cómo Dios se nombra a sí mismo? Sí, desde Abraham. Yo soy Jehová, YHWH. Buscas en la concordancia Strong, te dice, nombre propio del Dios de Israel. Ahora, ¿Moisés no sabía esto? Y si me preguntan cómo se llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿qué les digo? De Moisés, ¿en serio no sabes que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se referían a él como YHWH? Porque la palabra Jehová no está ahí, ¿verdad? ¿Acaso no sabe eso? O sí lo sabe, pero quiere asegurarse. Es extraño. Pero, ¿qué le preocupa que la gente pregunta? ¿Por qué la gente preguntaría? Imagínate que viene Moisés y les dice, ¿qué tal muchachos? Otra vez soy yo, porque ya había tratado de convencerlos una vez, ¿verdad? Dice, bueno, pues el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me envía. ¿Qué le hace pensar a Moisés que le van a decir, ¿y cómo se llama ese Dios? ¿O por qué es tan importante esa pregunta, verdad? O sea, ¿qué pasa si le dicen, no, pues se llama Pancho? Ya la situación cambia. Se llama Pepe, Lucas. ¿Cambia eso en algo las cosas? Porque era importante decir cómo se llama. Ahora, algunos comentaristas dicen, bueno, los israelitas han estado pasando tanto tiempo en Egipto que ya están muy egipcializados. Si tomas el contexto o el trasfondo egipcio, los egipcios para cada deidad tenían un nombre, ¿verdad? Y cada deidad, además de su nombre, tenía un área de influencia. La fertilidad, la agricultura, el sol, la guerra, etcétera. Entonces, cuando tú le dices, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob me ha enviado, no me parece descabellada la idea de que los israelitas digan, ¿y cómo se llama ese Dios? ¿Por qué? Porque ellos tienen muchos dioses a los cuales están acostumbrados y su nombre representa el área de influencia de cada una de esas deidades. Entonces podríamos comprender la idea de que los israelitas, habituados al contexto egipcio, le pregunten, ¿y cómo se llama ese Dios? Algunos otros dicen, bueno, para poder diferenciarlo de todos los demás. Porque si dices el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pues realmente no estás especificando cuál de todos los que ellos conocen es, ¿verdad? Porque los egipcios tenían muchísimas deidades. Entonces otra opción podría ser diferenciarlo. ¿Cómo hacemos una diferencia entre todos los que ellos conocen y tú que me envías? Pero a mí no me convence mucho eso, sobre todo por algo que ya habíamos visto. El nombre de una persona no nada más era la manera de hablarle o de decir
de llamarle para que te responda, sino que comunica algo más. Por ejemplo, vamos a 1 Samuel 25:25, Reina Valera 60. Dice: no haga caso, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, pues conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. ¿Te acuerdan de Icabod? El hijo que nació de uno de los hijos del sumo sacerdote. Cuando se robaron el arca, al muchacho le pusieron Icabod, que significaba, ¿cómo era? Se han robado el arca, no me acuerdo cómo se llama. Entonces le pusieron así, ¿verdad? Jacob, ¿por qué le pusieron Jacob? Porque estaba tomado del talón de su hermano, ¿verdad? Usurpador. Entonces, preguntarle a alguien su nombre o conocer a alguien por nombre indicaba mucho más que saber simplemente cómo referirse a él. Era una descripción de la persona. Por ejemplo, vamos a Salmos 9:10. Dice: en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Y aquí, conocer el nombre de Dios implica confiar en Él. Indica saber que jamás abandona a los que le buscan. Entonces, conocer el nombre de alguien tiene que ver con la descripción de ese alguien. Entonces, en ese sentido, cuando Moisés le pregunta, si me preguntan cómo se llama, ¿qué les digo? Me parece que no está haciendo referencia simplemente a cómo deben referirse a ese Dios, sino que está solicitando una descripción de quién es ese Dios. Y me parece que esto, con la respuesta de Dios, se confirma. Porque entonces la pregunta la podríamos entender así: si me preguntan quién es o cómo se llama, en realidad está diciendo, si me preguntan cómo es el Dios que me envía o qué tipo de Dios es, que en el contexto de ellos diría, pues es de la guerra, de la agricultura, del sol, o de qué es. ¿Cuál Dios? ¿Quién es? ¿Cómo es ese Dios? Implicaría que es desconocido para los israelitas. Así que Moisés está solicitando una descripción de Dios, no nada más cómo referirse a Él. Eso explicaría también por qué no dice simplemente, bueno, pues les digo que es Jehová. Sería muy raro que Él no supiera que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en quien Él confía y en quien Él confió, sería muy raro que Él no supiera que se refieren a Dios como Jehová, como YHWH. Así que vemos la respuesta de Dios, Éxodo 3:14. Dice: yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Y por muchos años, no sé tú, pues a mí se me hacía una respuesta muy extraña. ¿Cómo te llamas? Yo soy el que soy. Para empezar, eso no tiene nada que ver con un nombre, sino con una descripción. Entonces fíjate bien, la idea de que Moisés le está preguntando por su nombre no concuerda con la respuesta que Dios da. ¿Cómo te llamas? Yo soy el que soy. No es la respuesta a la pregunta de Moisés si consideramos que está preguntándole su nombre. Pero si consideramos que está preguntándole ¿quién eres tú? ¿Cómo eres tú? Descríbete a ti mismo. Dice Dios: yo soy el que soy. Y aún así está medio confuso, ¿verdad? Diles: yo soy es quien te ha enviado. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Digo, no quiero parecer grosero, pero me acordé mucho de un chiste. Un amigo mío tenía un perrito. Y cuando yo le pregunté cómo se llamaba su perrito, me dijo: como tú. Y dije: Hernán. No, como tú. No, Javier. Que yo soy Javier Hernán. No, como tú. Es que sí se llama, como tú. Ven como tú. ¿Me explico? Y era un chiste. Siempre iba, pregúntale cómo se llama el perro. O le decía: el perro se llama como tú. Y siempre lo usábamos de broma. Ahora dices: ¿cómo te llamas? Yo soy el que soy. ¿Qué te transmite eso? ¿Qué explicación entiendes? Yo decía: no entiendo qué es lo que Dios está contestando. Tiene que haber algo aquí más profundo de lo que es. Diles que yo soy, me ha enviado a ustedes. Eso implica que aquellos que escucharan eso tenían que entender algo, ¿verdad? Pero si tú te vas al hebreo, las tres palabras que componen yo soy, el que soy, cuando se traduce yo soy, proviene del hebreo que se traduce como caerse, pasar, convertirse o ser.
Y cuando dice el que, o yo soy el que soy, ese él es quién, aquello, o usado como una conjunción, algo que es junto. Entonces cuando dice yo soy el que soy, está hablando de sí mismo, pero se puede traducirse como caerse, pasar, convertirse o ser. Y dices, pues está muy extraño ese, yo caigo el que caigo, y no tiene sentido. Yo paso el que pasa, no, yo me convierto tampoco. Lo único que hace sentido es ser. Cuando tú buscas la palabra yo soy, en hebreo, está en primera persona del singular. O sea, está hablando en yo soy. El que soy. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Entonces, para mí sigue siendo un misterio. Hasta que después de experimentar y de buscar, encontré algo muy importante de lo que esta palabra significa. Si tú consideras la palabra yo soy, puede usarse en frases tan simples como yo soy el último, yo soy tu padre, yo soy el que vino ayer, etcétera. Pero cuando lo ves como una descripción, tiene un sentido mucho más profundo. Y para eso necesito explicarles en el pizarrón en qué consiste decir yo soy, que es un tema complejo y muy antiguo. Para que en ese entonces se dijera, diles que yo soy mi enviado, implica que ellos tienen entendimiento de lo que esto significa. Pero para nosotros hoy en día, a menos que tengas algo de entrenamiento en filosofía, no entiendes qué es. Así que fíjate, los pensadores, si tú piensas en qué somos nosotros, en todas las cosas que ves, encuentras una característica. Si tú tienes una línea de tiempo, y ves a una persona, si tú dices, si yo me fijo en este momento del tiempo y luego me fijo en este momento del tiempo, puedo encontrar que aquí quizás yo no existía y acá sí, ¿verdad? O aquí sí existía y acá no. Es decir, hay un momento del tiempo en que nosotros no éramos nada y de repente somos. Y de repente dejamos de ser. ¿Me explico? Ninguno de nosotros ha estado siempre en todo el momento del tiempo, ¿verdad? Hubo un momento en el que no estabas, no existías, luego exististe y luego dejas de existir. Y esa es la característica de todo ser vivo. Tienen la característica de que no siempre han estado aquí. Así que voy a tratar de describirlo así. Hablan de lo que es y de lo que no es. Y nosotros estamos aquí. Yo en algún momento del tiempo soy, pero luego no soy, ¿verdad? Antes de que yo naciera, no era. Luego nací, soy. Y luego cuando me muera, ya no soy. ¿Se acuerdan de la frase de ser o no ser? Y ahí el dilema. Está hablando de esto. Entonces, se dice que nosotros existimos. Porque no estoy aquí ni acá, sino que uno y otro depende del tiempo. ¿Me explico? Cuando dice alguien, yo soy, como en el caso de no está diciendo que él existe, sino que él siempre es esto. Decir yo soy es distinto de yo existo. Yo existo, estoy diciendo lo que pasa con todo ser viviente. Es y no es. ¿Me explico? Hubo un momento en que naciste y hubo un momento en que vas a dejar de existir. Pero cuando alguien solamente es, no existe, sino es, siempre ha sido y nunca dejará de ser. Ahora fíjate bien, todos los seres vivos que conozcas existen, ¿verdad? Porque no eran y dejaron de ser. Ahora fíjate bien, si todo ser vivo no era y luego es,
Todos los que han sido tienen una causa, ¿verdad? Para que un perrito esté ahí, ¿qué tuvo que haber pasado? Pues se requirió otro perro, ¿verdad? ¿Y ese? Pues otro. ¿Y ese? Otro. ¿Y ese? Otro. A los que existimos se nos llama seres contingentes. Para que seas, necesitas una causa, ¿verdad? Ahora piensa, todas las personas vivas que están en este momento, que existen, que son, se van a morir, ¿verdad? Van a dejar de existir. Si juntaras a todos los seres vivos del universo, es cuestión de tiempo y vas a ver que todos se mueren, ¿verdad? Bueno, sin embargo, están generándose nuevos seres vivos. ¿Qué los genera? ¿Qué hiciste tú para existir? Nada. Bueno, todos estos seres nuevos que están existiendo, ¿de dónde vienen? Dicen así, vienen del ser. Voy a cambiarlo aquí un poco. Si quieres ver las cosas desde ese sentido, vienen del ser y van al no ser. O sea, vienen de alguien que es, ¿verdad? Y van a donde dejan de ser. Todo ser vivo viene de alguien que es, todos. No hay ningún ser vivo que brota de la nada, ¿verdad? Ahora fíjate, lo que está comunicando aquí, cuando Dios dice, yo soy, está diciendo, yo no existo, sino que yo estoy siempre en el ser. Yo soy es opuesto a yo existo. Si tú analizas esto, ¿qué se requiere para que haya empezado la primera vida en el universo? El primer ser vivo, ¿qué requirió? Un ser, ¿verdad? Si regresas el tiempo y el tiempo y el tiempo y el tiempo, y la ciencia hoy demuestra que todo tuvo un principio. No era nada, no había nada, ni siquiera en el tiempo, y después lo hubo. Si todo lo que conocemos viene del ser, ¿qué se requiere para que el universo de repente existiera? Tiene que venir de un ser. Pero ese ser no puede estar lleno o hecho de materia como nosotros, porque no había materia. No puede estar afectado por el tiempo porque no había tiempo. No puede ocupar un lugar en el espacio porque no había espacio. A este ser no se le llama contingente, se le llama necesario. ¿Por qué? Porque para que el universo exista, requiere esa fuerza un ser que debe de estar ahí por necesidad, porque si no, no habría nada. El ser necesario es de donde todo proviene. Es el ser que ha generado todo. Y cuando Dios dice, yo soy, está diciendo, esto soy yo. Es muy profundo. Sobre todo cuando simplemente lo lees. ¿Qué es lo que está comprendiendo Moisés cuando Dios le dice, yo soy? A ver, ¿qué respuesta esperarían los israelitas cuando dice, bueno, ¿y cómo es el Dios que te envía? No, yo me imagino que están esperando, pues es de la guerra o algo, ¿verdad? Porque si los va a liberar, digo, lo mismo pasó con Jesús. Jesús era quien había de venir el Mesías, ¿y qué esperaban que hiciera? Que usara las armas y la violencia para liberarlos. Moisés le dice, los voy a liberar. Bueno, ¿y Dios te envió? ¿Cuál Dios? ¿El de la guerra? ¿El de la muerte? ¿Quién va a librarnos de esos egipcios? Y Dios le dice, diles que yo soy. Un concepto mucho más profundo de lo que ellos jamás hubieran esperado comprender o escuchar. Les está diciendo que la esencia de todas las cosas, la esencia de donde proviene todo, está enviando a Moisés. Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, está hablándole en términos que es muy difícil que pueda comprender completamente. Así que cuando le dice, yo soy el que soy, está hablando algo mucho más profundo de lo que la mente de Moisés puede comprender. Cuando hablamos del gran yo soy, estamos hablando necesariamente del principio de todas las cosas. Porque si Dios dice que Él es el ser,
Nosotros que existimos, ¿de dónde venimos? De Él. El universo, ¿de dónde viene? De Él. Toda criatura, todo objeto, ¿de dónde viene? De Él. Y fíjate, si Dios es el ser, Él es, por consecuencia, es eterno. No le afecta el tiempo. Por consecuencia, no tiene límites. Es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Por consecuencia, tiene vida en sí mismo. No necesita comer, no necesita hacer algo, no necesita hacer nada para mantenerse con vida. Él mismo es la vida. Por consecuencia, es inmutable. No puede cambiar. De Él proceden todas las cosas, todos los seres. Cuando preguntamos, ¿todos los nuevos seres de dónde vienen? Decimos, bueno, de sus padres. Pero no es cierto, la vida no se la dan sus padres. Los padres son el medio por el que llegan a este mundo. Pero ¿de dónde viene la vida de esos nuevos seres? Del ser necesario, del que da vida a todas las cosas. Así que este concepto lo podemos confirmar en las palabras de Jesús. Vamos a Apocalipsis 1:8. Fíjate cómo se describe Jesús a sí mismo. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Para que Él sea el que era, el que es y el que ha de venir, no le debe afectar el tiempo. Y para que sea el mismo antes, hoy y para siempre, debe ser inmutable. Y para que pueda ser inmutable en todo el tiempo, debe ser autoexistente. ¿Verdad? Debe tener vida en sí mismo. Debe ser independiente de todo porque no necesita de algo para vivir. Jesús está afirmando lo que la palabra yo soy significa. Entonces, Moisés le dice, descríbete. ¿Cómo eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy. Estoy seguro que no puede comprender totalmente lo que eso significa, ¿verdad? Y luego Dios le agrega, versículo 15 al 17, dice, además Dios le dijo a Moisés, dile esto a los israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Y tú anda y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes, he visto cómo los han maltratado en Egipto. Por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abunda la leche y la miel. Entonces Dios le está dando instrucciones claras. Vas a ir con los ancianos, o sea, los dirigentes de todos los israelitas, y les vas a decir exactamente quién es el que te está enviando. Es una revelación profunda para cualquier israelita e inesperada para cualquiera de ellos. Acostumbrados o habituados a la idolatría, no esperarían ver que les hablen de un Dios que es la fuente de todo lo que ellos conocen, porque ese concepto no existía en las cosas, en el paganismo. Luego, dice el versículo 18, los ancianos de Israel te harán caso. Fíjate bien, Moisés está dudando, ¿verdad?, de que le crean. Si voy y me preguntan, ¿qué les digo? Y Dios le dice, les vas a decir que yo soy, y vas a decirles que yo los voy a librar. Y le adelanta, y los ancianos te van a hacer caso. Ya tenía la experiencia de que no eran los ancianos, ¿verdad? Era otro hebreo peleando, y le dijo, ¿y tú quién te puso aquí como gobernante o juez? Si una persona común y corriente, sin autoridad entre los israelitas, lo despreció, Moisés diría, pues ¿quién me va a hacer caso? Y Dios le dice, los ancianos te van a hacer caso. Fíjate cómo le está explicando, y le va a explicar cómo ya está ordenado todo. Los ancianos te van a hacer caso. Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Ahora, ir a pedirle permiso para que le deje hacer un viaje de 3 días, ¿a qué se refiere? ¿Los va a liberar o les va a conseguir unas vacaciones? ¿O qué entiendes aquí tú? Déjalos hacer un viaje de 3 días para ofrecer sacrificio. O sea, ¿hay que pedirle permiso? Entonces no es una rebelión, ¿verdad? No es una rebelión.
vas a ir a solicitarle que les dé permiso. ¿Por qué? Entonces, los ancianos te van a hacer caso y luego los ancianos y tú van ante el rey, ante el faraón y le dicen que yo digo que les dé permiso. Luego dice el versículo 19, yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir a no ser por fuerza. Entonces, los ancianos te van a hacer caso, vas a pedirle permiso al rey, pero el rey no va a querer. Versículo 20, entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso, el faraón los dejará ir. Hasta aquí. Tiene mucha información de lo que va a pasar. La primera pregunta, ¿Dios sabe lo que va a pasar porque ya vio el futuro? ¿O no? ¿Es una predicción del futuro? ¿O cómo sabe Dios que va a pasar eso? Fíjate bien, ¿cómo es que Dios sabe lo que va a pasar? La respuesta más común es porque Él ve allá y ya vio lo que va a pasar. Esa es una respuesta incorrecta. Porque si Dios tuvo que ir a ver el futuro para saber, entonces no es omnisciente, ¿verdad? ¿Cómo sabe Dios lo que va a pasar en el futuro? Porque Él ordena. Eso es interesante. En la propia orden de Dios está incluido que Faraón no los deje ir. No le está avisando, ya vi que Faraón no va a querer, pero yo lo voy a obligar. No, no. Yo voy a hacer que él no quiera. Y luego voy a mostrar mi poder y entonces va a querer. Ahora, ahí está resumido a muy grandes rasgos todo lo que sabemos que Dios va a hacer. Pero fíjate, ante la duda de Moisés, ¿qué hace Dios? ¿Lo regaña por dudar? No, le está dando información sobre todo lo que Dios ha decidido hacer, de lo cual lo que él tiene que hacer es simplemente ir y hacer lo que le pidan. Moisés no tiene que hacer nada para convencer a los ancianos le van a creer. Moisés no tiene que convencer a Faraón, Dios ya le dijo, no te va a hacer caso y luego yo voy a hacer que te haga caso. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace Moisés? ¿Para qué lo manda? ¿De qué sirve? Moisés es la parte visible del Dios invisible. ¿Me explico? Fíjate bien porque algo muy similar pasa con nosotros. Cuando Jesús dio la gran comisión que dijo, id y predicar el Evangelio, ¿verdad? A toda criatura y hagan discípulos. Ok, Dios planea salvar a los gentiles de los cuales estamos incluidos nosotros. Pero ¿a quién envió? Dios va a hacer y sabe que me iba a salvar. Pero para que me salvara yo, ¿qué tuvo que haber pasado? Tuvo que haber encomendado primero a los 11, ¿verdad? Y luego dijo que ellos también encomendarían a los demás. Todo lo que ha tenido que pasar en la historia para que yo conociera a Dios empieza con lo que empezó en la instrucción de Jesús. Así que cuando Dios da la orden de que la salvación vaya a los gentiles, usa un medio visible. En este sentido, tú eres la forma visible del Dios invisible. Porque cuando tú hablas de Dios y hablas del Evangelio, tú eres quien habla del carácter de Dios. Tú representas a Dios. Moisés va como representante de Dios. Nosotros, cuando hablamos del Evangelio, representamos al mismo Dios. ¿Quién convierte a las personas? ¿Nosotros? No, nosotros nomás vamos y decimos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que Dios le pide a Moisés? ¿Que haga el trabajo y la labor de sacarlos? No, tú ve y di. En esencia es lo mismo. Quien convierte a las personas cuando oyen el Evangelio es Dios, no nosotros. Nosotros nomás decimos. ¿Verdad? ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? Ve y di esto y esto y esto y yo voy a hacer esto, los ancianos te van a hacer caso, el rey no va a querer ir, dejarte ir, pero yo voy a mostrar mi poder y lo te va a dejar ir. Y no nada más eso, versículo 21 y 22. Pero yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando ustedes salgan de Egipto no se vayan con las manos vacías. Toda mujer israelita le pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que viva en su casa objetos de oro y de plata y ropa para vestir a sus hijos y sus hijas. Así despojarán ustedes a los egipcios. Entonces Dios le está diciendo, a ver Moisés, entiéndeme, yo hago todo. Yo hago todo. Tú nada más ve y habla. Y cuando se vayan,
aún la gente les va a regalar de sus propios tesoros. No vas a pelear con Faraón, vas a pedirle permiso. Dices, bueno, entonces, ¿de qué sirvió todo el entrenamiento que tuvo con los egipcios? Si Moisés no tiene que hacer nada más que decir, ¿qué sentido tendría que haya sido criado por egipcios, que haya aprendido todo lo que los egipcios sabían, que sea diestro en las cosas de la guerra, en cosas de administración? ¿De qué servía? No le sirve aquí, pero ¿qué tal cuando ya están en el desierto? ¿Qué tal cuando tienen que ir a pelear con otras naciones? ¿Qué tal cuando tienen que ellos administrar todo lo que tienen? Ahí sí va a ser muy útil lo que Moisés sabe. Pero en este punto no. Para liberar a los israelitas no necesita todo lo que aprendió de Egipto. Lo único que Dios le está diciendo es ve y obedece. Así de simple. Ahora piensa bien. ¿Qué se requiere para que una persona te crea? Moisés, todo el mundo sabe que ya fracasaste. Eras esperanza para muchos, pero huiste. Vas a regresar de la nada. Vas a aparecer de la nada. ¿Qué va a empezar primero su hermana Miriam? Cuando lo vea. ¿Cómo les va a explicar? Oye, ya vine y pues Dios me trajo. ¿Cuál Dios? El ser necesario, el que creó todas las cosas, el que tiene vida en sí mismo. ¿Y qué vas a hacer? Vamos a pedirle permiso a Faraón. ¿No te suena extraño? Vamos a pedirle permiso a Faraón que nos deje ir. ¿En serio? Y no vamos a pelear. No hay que pelear, vamos a ir en paz. Faraón, Dios dijo que nos dejes ir. ¿Y cómo los vas a convencer? ¿Cómo vas a convencer a los ancianos de que esto realmente funciona? De que esto va a funcionar. Moisés diría, yo no los tengo que convencer. Dios ya los convenció, pero todavía no saben. En cuanto yo me presente con ellos y les diga, Dios va a hacer que me crean. ¿Te fijas? Cuando predicamos el Evangelio, ¿estás esperando convertir a las personas? No. A los que son de Dios, ya ha sido ordenado que cuando oigan el Evangelio de ti, se conviertan. Tú no tienes que convertirlos, tú tienes que ir y decirlo. Exponerles el Evangelio. Es Dios quien hace que ellos crean del Evangelio y nazcan de nuevo. En esencia es lo mismo. Así que le está dando toda la información. Las cosas van a funcionar, Moisés. No tienen ninguna razón para dudar, ¿verdad? El punto es que todo lo que Dios hace es así. ¿Pero por qué estamos angustiados? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué no hallamos la salida? Porque nos olvidamos de quién es Dios. Nos olvidamos del gran yo soy, del que ha ordenado todas las cosas. Y que lo que tú tienes que hacer simplemente es ir a hacer lo que Dios ha dicho que hagas. Y que tú no tienes el poder para cambiarlo. Ni te puedes cambiar a ti, ni puedes cambiar a las personas. Dios ya ordenó todo eso. Tú simplemente vas a ir descubriendo lo que Dios ya ordenó. La vida sería mucho más fácil así, ¿no crees? Si esto lo tuviéramos presente cada día que vivimos, la vida sería mucho más sencilla. Sin estrés, cero estrés. ¿Por qué te estresas? ¿Por qué me estreso? ¿Qué caso tiene estresarse? Dios le está diciendo a Moisés, yo te envío a ti, pero tú no vas a hacer nada más que obedecer lo que yo te digo. Todo lo demás ya está arreglado. Si a los que Dios predestinó, a esos llamó y los santificó, los va a glorificar, porque vivimos llenos de angustias y preocupaciones. ¿Por qué? Por necios, ¿verdad? ¿Por necio? Porque aseguramos que creemos en Dios y que lo conocemos, pero muchas veces vivimos como si no lo conociéramos. Ahora fíjate bien, si tú le hablas a alguien de Dios y éste cree, ¿tienes tú la habilidad? ¿Con tus méritos? Y dices, bueno, yo quiero hacer, no sé, una iglesia, un grupo de estudio, y la gente no viene y no le importa, ¿qué significa? ¿Que eres pésimo predicador? No, no era el momento de Dios. Dios no ha dado la orden. Ahora piensa, ¿qué estamos haciendo aquí reunidos durante casi 8 años? ¿Por qué cada vez sigue viniendo más gente? ¿Quién lo está haciendo?
Dios. ¿Batallamos para que la gente venga? Ni nos esforzamos para que vengan. ¿Quién lo está haciendo? Dios. Cuando venimos a congregarnos y estudiamos y alabamos a Dios los domingos, debiéramos tener eso en mente. Es Dios quien está haciendo las cosas aquí y sigue trayendo gente y los convence y nos enseña y nos usa. Nosotros no estamos haciendo nada para que las cosas pasen. Tenemos que hacer simplemente lo que la Biblia dice que hagamos. Todo lo que está fuera de nosotros, incluso el cambiar nosotros mismos, está fuera de nuestro control. Todo lo está haciendo Dios. Y eso debería aligerar mucho nuestras vidas. Debería simplificarnos los problemas. Debería simplificarnos nuestros deseos. Debería simplificarnos la forma en la que hacemos las cosas por Él. Tenemos la tendencia a tratar de convencernos a nosotros mismos de que lo que hacemos está generando las cosas que tenemos. Y eso en esencia es idolatría. ¿Verdad? Porque está el misterio. Tienes que esforzarte. Pero tu esfuerzo no hace que las cosas pasen. Las cosas pasan porque Dios dice. Pero si no te esfuerzas por hacer lo correcto, no agradas a Dios. Las cosas ya están arregladas. Lo que va a pasar mañana ya está ordenado. Todo lo que pasó hoy fue conforme a lo que Dios había ordenado. ¿Qué tienes que hacer mañana entonces? Si ya todo está ordenado, no me preocupo por los resultados. Me preocupo el cómo lo hago. ¿Me explico? Tienes que hacer algo, bueno, ¿cómo lo hago? Hay muchas formas de poder hacerlo. ¿Qué dice la Biblia que debo de hacer? Mi tarea es permanecer fiel a lo que Él le ha dicho. El resultado ya está ordenado. El resultado ya fue predestinado. Mi trabajo es hacer lo que la Biblia dice que debo de hacer. No para que el resultado se dé, sino porque yo sé que el resultado se va a dar. Yo no sé cuál, pero ya está ordenado. Entonces mi tarea es apegarme a la Escritura sin tratar de manipular los resultados. ¿Me explico? Si tú le quieres hablar de Dios a alguien y lo quieres convencer, vas a tratar de ofrecerle cosas que Él quiera. Una vida mejor, no sé. Pero si a ti no te interesa el resultado más que la fidelidad de lo que dices, te limitarías a decir lo que la Biblia dice, le guste o no le guste, porque eso no depende de ti. Dios ya ordenó lo que va a pasar ahí. Tienes un conflicto en tu casa, en tu familia, en la laboral. ¿Cómo lo arreglas? No, tú no lo puedes arreglar. Dios ya ordenó lo que va a pasar. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Hacer lo que Dios dijo que hicieras. Entonces yo voy a hacer las cosas como Dios dijo, independientemente del resultado. Porque el resultado ya fue ordenado por Dios. ¿Se entiende? Fíjate bien, este entendimiento en el cristianismo primitivo, que les costaba la vida, los echaban a las fieras, los quemaban vivos, ¿ellos evitaban ser quemados vivos? No. ¿De qué se preocupaban? De permanecer fieles. ¿Qué entendían ellos que no entendemos nosotros? Que ya todo está ordenado. ¿Me explico? Si Dios, en el caso de ellos, ordenó que murieran comidos por las bestias, Dios va a dar la gracia para soportarlo. Mi trabajo es permanecer fiel. ¿Por qué los cristianos amenazados de muerte no negaban a Jesús? Porque si tú ya sabes que ya está ordenado qué va a pasar contigo, no me preocupo si me van a matar o no me van a matar. Mi preocupación es mantenerme fiel en lo que Él me dijo. ¿Me explico? ¿Qué le está comunicando Dios a Moisés? Moisés tiene duda. ¿Y qué le dice Dios? Todo está arreglado. Tú solamente haz fielmente lo que te pedí. No tienes que convencer a nadie. Yo lo voy a hacer. Pero sé fiel. En eso podemos resumir toda la vida cristiana. Sé fiel hasta la muerte. Las consecuencias ya están en manos de Dios. A nosotros nos deja Dios el criterio. ¿Haces lo que la Biblia dice o lo que tú crees que debes de hacer?
La respuesta no debe ser complicada. Hago lo que la Biblia dice. Oye, pero ¿cómo sabes si va a funcionar? No me importa si va a funcionar. No lo hago para que funcione. Dios ya decidió si funciona o no. Yo hago lo que Dios me ha pedido. ¿Me explico? Entonces, podemos ver en este capítulo el primer intento de Moisés por conocer más profundamente a Dios. En el segundo intento Dios le niega lo que él pide. Moisés le pregunta, descríbete a ti mismo, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le muestra, yo soy el ser necesario, la primer causa no causada, lo que da vida a todo. Cuando Dios le dice, cuando Moisés más adelante le va a decir, muéstrame tu gloria, va a decir, no, te voy a dejar ver solamente mis espaldas. Y con eso ya muestra que es una teofanía, ¿verdad? Porque Dios es invisible. Sin embargo, Jesús en la transfiguración muestra su gloria, se transfigura y aparece Moisés y Elías viendo a Jesús en su gloria. Entonces, ¿se lo negó o no se lo negó? Temporalmente. Y ya después de muerto le dijo, aquí está mi gloria. ¿Quién ha visto a Jesús? Ha visto al Padre. Entonces vemos que lo primero que Moisés hace es trata de conocer más a Dios. Recibe la información necesaria para sin dudar y de cumplirlo. Pero vamos a ver que no. Sigue inseguro, sigue negándose y Dios va a tratar con él de otra manera. Pero por lo pronto aquí nos quedamos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Quisiera que pidiéramos conforme a esto. Mira, fíjate cómo Dios le dijo a Moisés. Vas a ir con los ancianos y te van a creer. Vas a ir con el rey, no te va a creer. Luego yo voy a usar mi poder y te va a dejar. Luego le van a decir todas las israelitas a su vecina que les dé algo de sus tesoros y se lo van a dar. Suena fácil, ¿verdad? Suena simple. Pero ¿qué hay entre cada uno de esos puntos? ¿Dónde quedó la información sobre las 10 plagas? ¿Dónde quedó información sobre la muerte de todos los primogénitos? ¿Cómo es que los israelitas van a estar dispuestos a darle de sus tesoros a los egipcios a los israelitas? ¿Qué va a hacer que los convenzan? ¿Así de buena gana? No, va a ser parte de un dolor muy profundo al ver todas las señales, toda la destrucción y la muerte de todos los primogénitos. Así que una cosa debemos entender, es cierto que Dios lo va a hacer. El cómo, esa es la parte complicada. Esa es la parte donde tenemos que permanecer fieles, porque el cómo está a cargo de Él. Pero lo va a hacer. Entonces, ahorita, cualquiera de nosotros que tenga un conflicto, está metido en el cómo. Porque si Dios lo describiera, imagínate que Dios me describe a mí lo que está pasando contigo. Ah, bueno, sí, Hernán va a tener un problema y no se va a arreglar, pero después yo lo voy a arreglar. Pues tú confía. Sí, pero ¿qué se siente estar en medio? ¿Qué se siente estar en el proceso en que, tiene un problema y no lo va a poder arreglar? ¿Cuántos años significa no lo va a poder arreglar? 3, 4, una semana, 2 meses, quién sabe. Esa es la parte difícil. Y cuando diga, y después yo lo voy a arreglar, ¿eso qué significa? ¿Así milagrosamente? ¿O también va a pasar otros 4 o 5 años? No lo sabemos. El mensaje es, no te preocupes por lo que va a pasar. Preocúpate qué estás haciendo a los ojos de Dios. Porque lo que va a pasar ya está ordenado. ¿Cómo lo vas a hacer tú? ¿Cómo vas a reaccionar? Aunque Dios ya lo sabe y lo ordenó, nosotros no. Y en eso está puesta la recompensa. ¿Verdad? Así que roguémosle a Dios que aunque sabemos que Él nos va a glorificar porque nos llamó, sabemos que entre una y otra puede haber situaciones complicadas, situaciones difíciles que consideramos fuera de nuestro alcance. Así que necesitamos pedir sabiduría. Cómo hacer las cosas, cómo reaccionar ante las cosas para permanecer fieles, confiando en que el resultado es algo que Él hace. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte que así como podemos ver que le hablaste a Moisés y
demostraste todo lo que ibas a hacer, y partiendo de que en la Escritura ya nos dijiste que si fuimos llamados seremos glorificados, enséñanos, Padre, a confiar en ti. Hay mucho que no conocemos de ti. Moisés, en ese momento, cuando hablabas con él, desconocía casi completamente quién eres. Quizás nosotros hemos avanzado, Señor, porque nos has enseñado mucho, pero aún reconocemos que es infinitamente grande nuestra ignorancia con respecto a ti. Si tú eres infinito, Señor, así es nuestra ignorancia sobre ti. Así que te rogamos que nos enseñes a conocerte cada vez más, que nos enseñes a comprender, Señor, lo que dice tu palabra. Sabemos que no es necesario pedir que te aparezcas y nos reveles como lo hiciste con Moisés, porque ya tenemos tu voluntad escrita, Señor. Ya tenemos tu voluntad revelada. Así que te pedimos que cuando nos pongamos a estudiar tu palabra, que nos hables por medio de ella. Que nos recuerdes constantemente, porque lo olvidamos, que tú tienes el control. Que nos recuerdes constantemente, Señor, que tú eres quien que hace que las personas crean, hagan o no hagan. Enséñanos, Padre, a ver que es tu mano y tu poder lo que hace las cosas, y que a nosotros nos corresponde solamente enfocarnos en ser fieles. Enséñanos, Padre, a tener como prioridad nuestra fidelidad para contigo sobre todas las cosas, antes que nuestro bienestar, que nuestra salud, que nuestra vida incluso. Enséñanos a permanecer fieles a ti, confiando en que nada escapa de tu control. Te rogamos que nos sigas iluminando con tu palabra para conocerte cada vez más, que podamos crecer junto con la historia que estamos viendo de Moisés, que podamos aprender de sus errores, que podamos aprender de sus aciertos, porque la Escritura dice que lo has dejado para ejemplo nuestro. Guíanos, Señor, en tu palabra y enséñanos, sobre todas las cosas, a no poner en duda lo que tú has dicho que harás. Todo obra para bien para aquellos que han sido llamados conforme a tu propósito. Eso es lo que dice tu palabra, y te rogamos que lo hagas una firme convicción en nosotros, Señor, para que no importe lo que pase, podamos creer que aunque no lo vemos claramente, realmente será para nuestro bien. Así que te damos la gloria, Señor, al único, soberano, al ser necesario, al gran yo soy. La gloria sea tuya por siempre, Señor. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. 15 minutos para responder preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Si queda tiempo, respondemos preguntas en línea, si las hay. ¿Alguien tiene una pregunta? Buenas noches. En la parte del Apocalipsis, cuando dice yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, no sé cómo, si él es eterno, no hay principio, no hay fin, porque se llama así a sí mismo. Porque acuérdate que nos habla en términos comprensibles para nosotros. Entonces, para decir que Él es el principio y el fin, nos está diciendo, además de que no le afecta el tiempo, que Él no cambia. Desde nuestra perspectiva humana, ninguno de nosotros somos el mismo de ayer a hoy. Mucho menos desde el principio de nuestra vida, el fin de nuestra vida. Cuando Él dice, soy el alfa y el omega, hablando del alfabeto griego, soy lo primero y soy lo último. Siempre estoy aquí. Soy el que era, el que es y el que ha de venir. No cambio. No necesito nada. Está comunicándote que Él es, el atributo de la aseidad. Él tiene vida en sí mismo. De manera que nosotros podamos comprender con respecto al tiempo. Ok, gracias. ¿Alguien más? Acá adelante, por favor. Sí, buenas noches. Pastor, en aquel tiempo he entendido yo que el nombre de las personas tenía mucho que ver, ¿verdad? Hablaba de su esencia, de su carácter,
pondrá su nombre Jesús porque Él salvará al mundo, o Emanuel, Dios con nosotros, o Isaac, risa, ¿verdad? Entonces, así lo he entendido yo. Pero, ¿tú qué crees, pastor, que tanto eso? Sabemos que eran otros tiempos y otra cultura, ¿verdad? Es la historia bíblica a la que estamos refiriéndonos. En nuestros tiempos y en nuestras comunidades, pastor, ¿tú crees que todavía tenga algo que ver eso del nombre que le ponen a las personas? Hay unos que les ponen hasta Cristo, le voy a poner Cristo porque, o sea, digo, yo creo que tiene algo que ver con ignorancia, pero no, pues le voy a poner Sofía porque Sofía significa sabiduría. O incluso algunos también nombres bíblicos, le voy a poner hoy un nombre que yo no, me ha tocado que, ¿y eso qué significa? No, pues viene en el Antiguo Testamento y significa que iba a ser un buen hombre, una buena mujer. Ya en nuestros tiempos, en nuestra cultura, pastor, ¿tú qué tanto crees que tenga algo de aplicación? Como bíblicamente creo que sí lo tenía, ¿verdad? Pues mira, no veo como que sea algo que Dios hiciera y que dejara de hacer, porque las personas eran las que le ponían el nombre a sus hijos basado en algo que había pasado, ¿verdad? Entonces, si las personas dejan de pensar en ese tipo de cosas y le ponen el nombre que más les guste, independientemente de la situación, se desconecta el nombre con la personalidad. Es decir, era un factor humano. El estar narrando o poniendo el nombre como una descripción de lo que pasó hacía que en cierta manera la persona también viviera con esa carga, y vemos que Dios le tiene que cambiar el nombre a Abraham, le cambia el nombre a Jacob, para que dejen de identificarse a sí mismos con el nombre que les pusieron, ¿verdad? Porque la descripción de Jacob agarrando el talón de su hermano lo marca de por vida. Entonces, vemos que no necesariamente era algo bueno, ¿verdad? El ponerle Jacob es algo que le pudo haber afectado en toda su vida hasta que Dios le cambia el nombre. Pero lo que entendemos es que en aquel entonces el nombre buscaba identificar y describir a la persona, no como algo que Dios hiciera, sino algo cultural. ¿Me explico? Y si la cultura cambia y ahorita los nombres ya no tienen nada que ver con un suceso, con algo que haya sucedido cuando naciste, pues se pierde completamente cualquier relación entre cómo te llamas y cómo eres. Ahora hay personas que tienen nombres que quizás lo describen, pero yo creo que ya es más casualidad de la persona, ¿verdad? Que le atinaron, no que realmente Dios diga, ¿cómo le vas a poner? Entonces así lo voy a hacer, ¿no? Tampoco puedo negar que Dios haya movido a una persona a poner el nombre a su hijo y que tenga una descripción de cómo va a ser su hijo, ¿verdad? Pero pues lo veríamos como algo de una excepción, algo que Dios haga, no como la regla, ¿verdad? Gracias. ¿Alguien más? Okay. ¿Hay preguntas en línea? Vamos a ver las preguntas en línea, por favor. Sí, buenas noches, pastor. Dice, en la Biblia textual, la frase de yo soy el que soy se traduce como yo seré el que seré. Uh-huh. Bajo el supuesto de que esta traducción fuera correcta, ¿qué implicaciones tendría y cómo se llevaría a cumplimiento? Sí, es una traducción válida, porque también la palabra se puede traducir como algo que será. Pero fíjate bien cómo cambia el contexto, porque yo no estoy de acuerdo en que se traduzca como yo seré el que seré, porque entonces ya no es una descripción. Decir yo seré el que seré es decir nada, porque te está diciendo que él va a hacer algo de lo cual no tienes idea. Yo seré el que seré te deja en blanco, no te dice nada que implique o indique o describa quién es él. Pero si dice yo soy, y vemos cómo Jesús se refiere a sí mismo, yo soy. Incluso Jesús en el Evangelio de Juan dice que antes de que Abraham fuese, yo soy. Eso tiene armonía y sentido con lo que Dios está comunicando de sí mismo, y decir yo seré lo que seré simplemente no te está diciendo nada. Entonces, aunque es una traducción posible, por lo literalmente hablando, se pierde completamente el sentido de lo que Dios le está diciendo, porque Dios le estaría diciendo a Moisés, yo seré lo que seré, o sea, no lo sabes ni lo vas a saber. Entonces voy a decir a los israelitas que ellos tampoco saben lo que yo voy a hacer. Ya no tiene sentido ni cultural ni con el resto de la descripción de quién es él mismo. Ok. Otra pregunta. Dice, la frase Dios existe es incorrecta, entonces deberíamos decir Dios es. Sí. Si hablamos en términos filosóficos,
el concepto correcto es Dios es. Pero te aseguro que si en lenguaje normal, hablando con una persona, le dices a alguien Dios no existe, va a poner cara de, o sea, ¿cómo te atreves a decir que Dios no existe? Porque en nuestro contexto cultural, existir tiene que ver con la esencia de algo, ¿verdad? Pero si hablamos formalmente, Dios no existe, Dios es. Ok, una más. Dice, de acuerdo con la omnipotencia y presciencia de Dios y de lo que ya ha predestinado todo, ¿cómo puedes explicar el libre albedrío? Nosotros tenemos una libertad limitada. Es decir, la prueba más simple, quien trate de definir el libre albedrío tiene que poner o especificar los límites. Decimos que Dios es libre y Él puede hacer lo que Él quiera. Ese es el mayor caso o ejemplo de libertad. Ahora, hay quienes se atreven a decir que nosotros también somos totalmente libres. Pero me parece que hay un error en esa afirmación, porque Jesús dice que somos esclavos del pecado. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que diga que alguien de sí mismo diga que es libre y al mismo tiempo es esclavizado al pecado? La prueba para saber si realmente es libre es pedirle que deje de pecar. Es decir, ¿eres libre? Bueno, deja de pecar. Se va a dar cuenta que no puede dejar de pecar. Y si no puede dejar de pecar, por consecuencia, no es totalmente libre. Tenemos cierta libertad con la información que poseemos. Pero como Dios no está limitado por el tiempo y nosotros decidimos según las circunstancias, Dios, de una manera que no resulte en la violación de nuestra capacidad de decidir, Él puede poner las circunstancias, las situaciones, y conociéndote cómo eres, porque Él te hizo, sabe lo que vas a decidir. Es decir, si Dios puede controlar las circunstancias y los momentos del tiempo, no hay ningún problema en ver cómo Dios puede hacer que las personas decidan de alguna manera. Entonces, el decir que nosotros tenemos libre albedrío es un error en el sentido de una libertad absoluta, porque eres esclavo del pecado. Aún regenerados, no podemos dejar de pecar. Entonces, esa es la evidencia de que no eres totalmente libre. Tenemos ciertas libertades. Yo puedo decidir levantar este marcador y dejarlo caer, ¿verdad? Nadie me obligó, nadie me presionó, Dios no hubo una circunstancia que me obligara. Sin embargo, Dios ya sabía que me ibas a preguntar eso. Y Dios ya sabía cómo soy yo y cómo respondo. Y Dios ya sabía que yo normalmente hizo este ejemplo. Y Dios ya sabía qué es lo que iba a hacer. Y Dios había ordenado todas las circunstancias para que yo hiciera lo que hice, sin obligarme a hacerlo. Entonces, la libertad en el humano existe, pero no es absoluta. Estamos limitados. Yo pienso que así no hay ningún problema en responder lo que Dios ha ordenado que pase, con los medios que pasan, y nuestra limitada libertad en ninguna forma puede alterar los planes de Dios. No podemos ser más libres que Dios. Espero que quede claro. Ok, ¿son todas las preguntas todas? en línea? Acá había otra pregunta, ¿verdad? Regresamos para acá, por favor. Hermano, yo tengo una pregunta. Hay otra, ok. Esta una vez me la dijeron en Juan 18:6, donde dice, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Uh-huh. O sea, cuando Jesús les dijo a los que lo buscaban, yo soy, pues retrocedieron y cayeron a tierra. Uh-huh. No sé si eso, el que haya dicho yo soy, pueda tener algo que ver también con eso que estamos viendo en Éxodo. Bueno, no en cuanto a la razón de por cómo Dios se describe a sí mismo, pero ahí podemos ver que Dios o Jesús usa el nombre de Él mismo, o sea, de yo soy, y muestra que si lo atraparon los romanos es porque Él lo permitió. Sería una muestra de su poder, que simplemente al decir su nombre no podrían con Él, y lo deja como evidencia que demuestra que no fue capturado en contra de su voluntad, sino porque Él lo permitió. Pero no podríamos conectarlo con lo que estamos viendo de Moisés, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo de Moisés es Dios describiéndose a sí mismo y de cómo debemos captar lo que Moisés captó y lo que los israelitas escucharían, y es distinto a que Dios haya mostrado en Jesús que Él tenía el poder para evitar su captura y sin embargo lo permitió. Ok, gracias. Pastor, voy a aprovechar que a veces dices que no hay preguntas tontas. A mí me parece un poco tonta la pregunta que te voy a hacer. Hace algunos días, mientras perdía un poco de mi tiempo viendo videos de YouTube, alcancé a ver unos que
alcancé a ver unos 2 o 3 de perdido, que le llaman a Jehová impostor y andan con esa onda. Digo, trato de no hacer eso, pero hace días por alguna razón hice eso y luego decía ahí, Jehová es el impostor. Ahorita que estamos hablando del nombre y de la revelación de Dios para con Moisés, su onda les alcancé a entender es que dicen como que Dios, el único Dios verdadero es uno, y que Jehová es como un impostor, y que el verdadero Dios es bueno, y dan a entender como que Jehová es vengativo, rencoroso, y basándose en las que parecen ser atrocidades ante nuestros ojos, ¿verdad? Igual si no me quieres contestar, no me contestes, doctor. A mí me parece un poco... Es una herejía muy antigua, que ya había sido declarada. Se me olvidó el nombre de esa herejía, de alguien que llegó a la conclusión de que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que del Nuevo Testamento. Y llega a la conclusión de que hay 2 dioses, uno bueno y uno malo. Entonces, el Dios del Nuevo Testamento sería el bueno y el del Antiguo Testamento sería el malo. Entonces, habla de 2 deidades, Jehová y el Dios del Nuevo Testamento. Y le llaman el impostor porque ellos no entienden la ira ni la justicia. Vemos en el Antiguo Testamento que Dios se airaba y hacía justicia. Y en el Nuevo Testamento hablamos del mensaje de gracia, ¿verdad? De perdón y misericordia. Entonces, no entienden que el sacrificio expiatorio de Cristo es lo que hace que no recibas la ira y la justicia, sino que por los méritos de Cristo se te da la oportunidad de recibir gracia. Pero ellos confunden pensando que son 2 deidades. Es algo más o menos como eso. Gracias. Es una herejía muy antigua que por ahí anda viva en algunos. Gracias. ¿Alguien más? ¿Todavía queda 1 minuto y medio? No. Muy bien. Terminamos con la sesión de preguntas y terminamos con la sesión en línea. Gracias a los que nos acompañaron. Espero que nos acompañen el domingo para continuar con la serie de fundamentos. Gracias.